Hola amigos de Gaterros en Febet, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hoy vamos a tratar brevemente un tema desde la experiencia personal. Esto no le quita el aval a la posición veterinaria, de la medicina veterinaria con respecto al tema, a quienes considero hay que consultar desde el punto de vista clínico. Yo hoy voy a hablar de un tema desde la experiencia personal que tiene que ver con el cuco de las virales en gatos. Habrán escuchado experiencia. Ambas enfermedades virales suelen presentarse en algunas oportunidades en gatos que son rescatados, dado que, bueno, no conociendo el origen, los contactos con los que haya estado el gato, puede que las tengan. Eh, si bien también aquellos gatos que son de criadero pueden también padecerlas. Pero bueno, una cosa, a ver, convengamos que una cosa es hablar de que el animal tenga la presencia del virus y otra cosa es que tenga la enfermedad asociada al virus. De hecho, muchos veterinarios sostienen que un gato puede tener en su cuerpo el virus de inmunodeficiencia felino y morir de viejo. No tener ninguna complicación asociada a la enfermedad si es que la enfermedad no se activó y no comenzó a actuar en el cuerpo, inmunosuprimiéndolo y causándole todas las enfermedades relacionadas a la inmunosupresión. En principio, si tiene el virus, se cuenta con dos posibilidades básicamente de análisis de laboratorio. Conocemos el PCR, análisis que nos resulta muy familiar, muy recientemente escuchado con el tema del COVID, eh, que es un análisis que permite identificar la presencia viral, la presencia de un componente viral en el cuerpo del individuo que está siendo examinado. La presencia de esa partícula viral, de esa porción de virus, que es que se obtiene a partir de una replicación sucesiva en diferentes ciclos. El PCR en animales se hace igual que en seres humanos. Tomando una muestra de sangre, se toma una parte de la cadena del gen del virus y se lo va replicando en una serie de ciclos para poder amplificando esa información, poder obtener el dato de que entonces como docente de enfermería de humanos, muchas veces a los estudiantes les explico que sería como si yo encuentro un esqueleto, tratar de identificar a una persona a partir de un hueso. Entonces, a partir de ese hueso y de sus determinadas características, se va tratando en etapas de reconstruir todo el esqueleto. El proceso no es perfecto. De hecho, su creador, Karimulis, es el mismo PCR para humanos, como dije antes, que se utiliza en animales. eh, Establece que puede producirse falsos positivos, falsos negativos, eso puede llegar a suceder porque estamos hablando de partir de una información muy pequeña para después, a partir de una serie de ciclos, poder obtener una información más precisa. Cuanto más ciclos, más se puede deteriorar esa información. O sea que el PCR es muy orientativo, pero en muchas oportunidades no es determinante. De hecho, puede producirse un negativo PCR, luego repetirse y ser positivo. Por eso para estas cosas a veces siempre tiene que existir un correlato clínico con el correlato del laboratorio clínico con el correlato del laboratorio. Por lo tanto, el PCR es bastante fiable, bastante, en cuanto a determinar si ese animal tiene la presencia del virus en su cuerpo, la presencia de enfermedad. El gato puede ser positivo,
efectivamente a virus de inmunodeficiencia felino por PCR y no tener ninguna manifestación física de ningún tipo, ni en ese momento ni en el futuro. El que se exprese el virus va a depender de otros factores. Lo mismo sucede con el VILEF. Y luego existe el examen por inmunocromatografía, o P27, que es un examen de tipo serológico que va a indicar la presencia de anticuerpos, es decir, es más preciso en cuanto a enfermedad activa, porque lo que hace es indicar que el virus no solo está presente, sino que además ha comenzado a circular. Muchas veces sirve para que frente a una enfermedad que tiene determinadas manifestaciones en el animal, se pueda a través de ese examen, que es mucho más económico y más rápido, determinar si efectivamente se trata de esa enfermedad en concreto. ¿Se trata de una sentencia de muerte? Porque muchas veces para algunos cuidadores de gatos, inclusive para muchos veterinarios, hablar de que un gato es positivo a BIF o a VILEF es prácticamente por colocarle una etiqueta. Ya está. No hay mucho para hacer, solo hay que esperar a que manifieste la enfermedad o todas las variantes de la enfermedad y después, chao. Y eso en la práctica, esto lo voy a decir desde mi experiencia, no es así. Yo tengo gatos BIF aquí presentes, uno a mi derecha, por ejemplo, y gatos que no tienen hecho PCR, no tienen ningún análisis hecho, que son los que están a la izquierda, que presumiblemente no tendrían BIF. El asunto es este. Mi experiencia con los años hizo que yo no me obsesionara con el tema. Yo en el pasado tuve un gatito que falleció de VILEF y a partir de esa experiencia me obsesioné mucho durante el primer año posterior a la muerte de este gatito, porque bueno, tenía BIF, VILEF, tenía las dos. Fue cuando se declaró la enfermedad, fue muy rápido, 15 días. Tuvo el VILEF tipo C, con una anemia plásica, que no dio muchas chances, y me obsesioné con eso, al punto tal que, bueno, como compartía espacio, compartía comida con otros, con otros gatitos, que a su vez eran BIF, ahí empecé como a ayornarme del tema, hice PCR y bueno, y ahí empezaron las locuras, ¿no? Porque, por ejemplo, tenía PCRs positivos a BIF, negativos a VILEF, pero después, por ejemplo, tuve un gatito rescatado al que se le hizo PCR, era positivo a VILEF, negativo a BIF, pero realmente se encontraba muy saludable en ese momento y se le repitió a los 3 meses, se le repitió el PCR en el mismo lugar donde se lo había hecho originalmente, porque quise confirmar. Y sucedió que me dio al revés, me dio BIF y no me dio VILEF. También tuve otros 2 casos más en el que había surgido un VILEF que después resultó ser negativo a los dos, ni era BIF ni era VILEF. Como que yo pude confirmar desde mi experiencia que los PCR no son del todo precisos ni son determinantes y que cuando dan un resultado positivo es conveniente repetirlo. La verdad que sí, porque yo no tuve un solo caso, tuve 3 casos en los que los resultados variaron en un lapso de 3 meses, inclusive de una enfermedad a la otra, de un BIF a un VILEF, hay diferencia. Y hechos en el mismo lugar, y en un lugar reconocido de Buenos Aires, no en cualquier lado. Entonces, en ese lapso de tiempo, bueno, empecé a observar cómo estaban los gatos de salud. Los gatos al día de la fecha, esos 3 gatitos que estoy mencionando, gozan de perfecta salud, no tienen absolutamente nada. Ya pasó de ese episodio que les comento de información contradictoria, pasó 3, casi 5 años
han pasado y no hay ninguna novedad al respecto, lo que no implica que puedan desarrollar algo relacionado con la enfermedad en el futuro. Entonces, resumiendo, caso BIF, caso BILEF. Sepamos que, bueno, que un gato que tiene confirmado BIF por PCR y por P27, por inmunocromatografía, quiere decir que la enfermedad en ese caso está activa y es real, ¿sí? ¿Qué posibilidad tiene de dañar a otros gatitos? Bueno, ya sabemos que el BIF tiene una vía de contagio hematógena, por lo tanto es muy importante que se trate de un gato que no tenga hostilidad hacia sus compañeros. De hecho, yo los que tengo aquí, como verán, conviven en perfecta armonía, cada tanto hay alguna que otra discusión, pero nunca se van a las garritas. Eso es muy importante porque las mordidas profundas, los arañazos profundos, potencialmente podrían contagiar el virus. El BILEF es un poquitito más complicado porque el BILEF tiene posibilidad de transmitirse por la saliva, pero una cosa que es muy importante a saber, que a mí al principio me lo dijeron y no le dieron demasiada importancia, pero es muy importante, es que la probabilidad de contagio de BILEF por la saliva, por compartir bebederos, comederos y por acicalarse, es muy probable cuando se produce el estado virémico, es decir, cuando el animal no solo está con la enfermedad activa, sino que además está con fiebre. Ahí tiene posibilidades de contagiar. Obviamente uno no va a estar tomándole la temperatura todos los días, ni va a estar monitoreando al animal las 24 horas, pero sí uno nota cuando el animal está febril, porque no come, porque está decaído, cuando el animal está enfermo. No es que el gato con BILEF contagia todo el tiempo, las 24 horas. Se habla de que es la enfermedad de los gatos amigos, pero fundamentalmente por la probabilidad de contagio cuando el animal esté con la enfermedad activa y con la probabilidad de contagiar a través de la saliva. Sí, siempre es preferible que cuando estamos frente a gatitos que tienen la enfermedad confirmada por PCR y por P27, inclusive tienen la enfermedad activa y tienen sus momentos de recaída, siempre se prefiere cohortizarlos, es decir, agruparlos de acuerdo a la enfermedad. Los que son BILEF, que estén juntos todos los BILEF y estén todos los BIF juntos. Pero si bien eso es todo un problema, porque no todos podemos elegir, según donde vivimos, dónde tenerlos y tenerlos separados entre sí, también a veces hay que pensar en la calidad de vida que le das al animal. Y eso es algo muy importante que tomo a partir de las palabras de una compañera que es veterinaria, que bueno, ya se ha jubilado y que bueno, por su experiencia de años en la medicina veterinaria, me decía, mira Ana, costo-beneficio, también hay que pensar en la calidad de vida del animal. ¿Qué calidad de vida le estás dando a un animal? Que lo mantenés aislado del resto, vamos a suponer que tenés un grupo de gatitos rescatados y uno de ellos descubrís que tiene BIF o BILEF. BILEF, supongamos que es justamente la más complicada en cuanto al tema contagio. Vos, para seguridad de los otros gatos y bla, 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 lo mantenés aislado a ese gatito y lo mantenés separado de los otros. Está bien, estás protegiendo a los otros, a expensas también de reducirle la calidad de vida al otro. Y también hay que ver si no le estás reduciendo en algún punto la calidad de vida a los otros, si es que los otros tienen una muy buena relación con ese gatito y realmente lo aceptan, lo extrañan, lo quieren. Entonces, ella fue la que me recomendó en su momento, me dijo, Ana, no te obsesiones tampoco. Hacé lo que puedas, lo mejor que puedas. Mantén el ambiente higiénico. Cambia el agua regularmente 2 veces al día, una vez a la mañana, una vez a la noche. Mantén los bebederos limpios, los comederos si tienen comida a demanda,
con poco alimento para poder renovar constantemente. Mantén monitoreada la salud de tus animales. Cuando veas manifestaciones clínicas que puedan ser compatibles, no solamente con Bifovilef, sino con cualquier otra enfermedad, mantenerles controlada la salud y dejarlos vivir, porque al fin y al cabo, en el caso mío, estamos hablando de gatos que estarían en la calle y ahora están en un hogar, por lo tanto tienen todas las de ganar y de pasarla bien. Entonces hay que poner en una balanza costo-beneficio, ser cuidadoso, pero tampoco ser obsesivo. No ponerlos intentar colocarlos en una cajita de cristal para después darles una vida de aislamiento, una vida que no es grata para ellos, en donde tienen que estar restringidos a un espacio, que no pueden salir, que no pueden tomar contacto con otros. Entonces esto es un delicado equilibrio en el que, con los mismos términos que en medicina humana, hay que ver lo holístico, hay que ver el todo, no limitarse a el cuerpo y la enfermedad. También evaluar que la salud y la enfermedad es parte de un todo, que tiene que ver con también dar calidad de vida al animal y también a uno mismo, ¿no? Porque también uno se estresa en esas condiciones que no se pueden tocar, que no se pueden ver, que esto... así que bueno, espero que esta experiencia compartida les sirva, porque calculo que muchos que tienen más de un gatito y que inclusive se dedican al rescate de animales, tienen de pronto esa inquietud dando vueltas cuando de pronto rescatan a uno, y obviamente el rescate de uno implica tenerlo bajo cuarentena, en un aislamiento, hasta tanto se descarten una serie de enfermedades. Pero bueno, si en medio de todo eso surge, dio positivo a BIF, bueno, tranqui, evaluemos bien el estado de salud general del animal, si tiene la enfermedad activa o no, y aún así qué tipo de comportamiento tiene con otros gatitos, porque a veces cuando uno transita animales en el hogar no puede tenerlos aislados todo el tiempo. A veces necesita que pasado un tiempo empiecen a integrarse, a interactuar con los otros, porque de esa manera también se reduce el estrés del grupo, que ha perdido un espacio, y también el estrés del recién llegado. Así que bueno, sin más, dudas que tengan y cosas que quieran compartir con respecto a la experiencia Beef Vilef, en la caja de comentarios. Les mando un abrazo peludo gigante y nos estamos viendo en la próxima.